El problema es cuando un matrimonio o una pareja de jóvenes, noviazgo, no están en la misma frecuencia. Ahí va a ser un matrimonio de problema, porque ese marido te va a jalar a su terreno, esa mujer te va a jalar a su terreno, porque la pareja jala. Y cuando hay una verdadera alineación, no existe el de tú estás trabajando mucho, es que estás allí, no existe. Porque están en el mismo sentir. Y se nota también cuando un matrimonio se conoció en el mundo, porque no trae esas bases. Y se ve muy claro además. Y se nota. Es un tema que nos han pedido. Nos han solicitado ese tema, ¿eh? Sí. No es que queramos hablar del tema, porque realmente es como que no nos interesa. No, a ninguno aquí en esta mesa. A ninguno. ¿Y tu mano, Milena? Por ahí va, ¿no? Como que está en camino. Es el noviazgo. El noviazgo cristiano. Cristiano, sí. Eso es. Bienvenidos, comunidad de YouTube, al podcast Haz tu voluntad. A los que están en TikTok, saludos. Y empezamos hablando un poquito del noviazgo cristiano. Yo creo que vamos para hablar del noviazgo tenemos que ver lo que antecede al noviazgo, sí, que es la amistad. ¿Sí? Yo siempre digo amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios eternos. ¿Sí? Entonces, porque creo que es necesario que antes de llegar al noviazgo exista un núcleo de amistad. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros es como que funcionamos al revés. Sí. Es como que atracción directo a noviazgo. Eso es verdad. ¿Sí? Enamoramiento directo al noviazgo. ¿Cuándo debería de haber ese laxo? Sí. Porque es algo sencillo. Cuando tú eres amiga, tú muestras todas tus capas. Claro. Sí, claro, no ande evitando, ¿no? Ay, no. ¿Será que no le guste esto? Sí, o sea, ay, no, tengo que ocultar eso, no, pues... Sí, muestra lo más bonito de ti. Eso, a ver si caigo mal, a ver si no le agrada. Pero yo pienso que muchas veces, incluso siendo amigo, uno también quiere evitar cosas, porque si te gusta esa persona, sientes atracción, te va a costar siempre soltar todas las capas, siempre, pienso yo. Es que lo ideal es que sean amigos sin llegar a eso, pero bueno, a veces, claro, a veces se pasa. llega, a veces pasa, ¿no? Pero yo siempre digo, una buena amistad, o cuando sabemos el significado de una buena amistad, que es ser tal cual somos. Sí. No perfectos, sino que yo soy así y te voy a demostrar mi amistad siendo como yo soy. Igual hay partes de mí que te agraden y hay partes de mí que no te van a agradar, porque obviamente no todos agradamos al 100%. Sí. Hay cosas nuestras que sí, cosas nuestras que no. Entonces, y en la amistad somos como muy naturales. Sí, muy naturales, no andamos. Entonces yo creo que cuando te pones en el centro de tu cabeza, primero tengo que ser amiga para ser natural, aún cuando siento que me gusta, tú creas ese vínculo de amistad, pero te lo tienes que centrar. Es que la mente hay que trabajarla, ¿sí? Y las buenas acciones también hay que trabajarlas, hay que cultivarlas. Y una buena acción es alguien que diga, me gusta, pero quiero ser su amigo siendo amigo de verdad. Sí, que me muestren todas mis facetas, porque al final construir un noviazgo es para un matrimonio. Así es. Sí. Y si tú no te demuestras en todas tus facetas, quiere decir que cuando llegues al matrimonio te vas a dar con una pared enorme. Claro. Y ahí es donde están los problemas. Divorcios. Muchos, lo que más hay hoy en día. Dentro del pueblo cristiano también. Sí, dentro del pueblo cristiano Sí, también. Que la gente cree que, los cristianos no se divorcian. ¿Cuál? Sí, claro. También, lamentablemente. Alguien el otro día, pastora, me comentó algo que decía que muchas parejas cristianas dejan su matrimonio porque uno siempre sirve más y el otro no. Entonces como que lo jala, ¿no? Por eso es que nosotros desde antes de casarnos tenemos que pedirle a Dios nuestra alineación. Claro. Ese es un peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que no esté alineada a tu propósito va a sentir que tú vas corriendo demasiado y ella se va quedando atrás o no te va a sumar al propósito. Y si tú no estás bien preparado, te frena. Y si tú no estás bien preparado, te frena. Exacto. Entonces es necesario que toda pareja joven, ustedes que son jóvenes y aún no han llegado al matrimonio, oren mucho al Señor, no pidiendo, ay Señor, porque yo respeto todo, pero hay gente que ame a Dios, que ame a Dios, está bien que lo ame, obviamente,
lo más importante para tu vida cristiana es que sea la persona que está alineada contigo, al propósito tuyo, que esté alineada ella también. Porque por mucho que ame a Dios, que hay Entre gente que comillas, ama, por mucho que esté dentro de la iglesia, por mucho que esté sirviendo en alguna área dentro de la congregación, puede ser que no sea tu alineación. ¿Y qué va a suceder? Que tal vez tú eres evangelista, tú eres misionera, tú eres predicador y aquel todo el tiempo te va a decir, no, pero es que ¿para qué hay que ir diario? No, es que ¿para qué? Pues no está alineado contigo. Claro. Sin embargo, cuando hay una verdadera alineación, no existe el de tú estás trabajando mucho, que estás allí, no existe. Porque están en el mismo sentir, en el mismo deseo, en la misma pasión, en el mismo compromiso, en el mismo ángulo, en la misma vertiente. Van de la mano. Entonces no hay queja de ningún lado porque ambos van caminando juntos. Claro. ¿Sí? Pero cuando es alguien que no estaba alineado contigo, mira cuántos matrimonios. ¿Sí? Sí. Hombres que tienen grandes ministerios, mujeres que tienen grandes ministerios, pero tienen un hombre que les dice, no, pero ¿para qué hay que ir? No, pero ¿para qué es que servimos mucho? No, y la otra termina cediendo siempre la cancha. O el otro termina cediendo cancha. Claro. ¿Y qué sucede? Que pasan años y tal vez Dios te dijo, no, vas a ser un gran evangelista, tú vas a ser un gran pastor, tú vas a ser un gran misionero, pero como te casaste mal alineada, nunca has llegado a ser el gran pastor, el gran misionero y el gran evangelista. Porque aunque Dios quiere sacarte a luz, quiere llevarte al nivel ministerial, tú siempre tienes que andarle cediendo el terreno a la pareja. Claro. Entonces ahí hay un problema grave. Claro, pero yo pienso, pastora, que para que no pase eso tiene que haber un equilibrio siempre, ¿no? Es en plan, tanto no descuidar la relación como el servicio. Cuando tú estás alineado, están en equilibrio. Porque llevan la misma alineación. Esto es equilibrio. En realidad nosotros le llamamos alineación a algo que Dios le llama equilibrio. Claro. Están en la misma onda. Cuando tú sacas una onda sonora y la onda sonora sale de un mismo equipo, lleva la misma dirección la onda. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros le llamamos alineación, pero Dios en realidad lo que le llama es de otra forma, ¿verdad? Están en la misma frecuencia, están en el mismo. Entonces no es que haya ¿verdad? Ambos están comprometidos. Por eso es que tú ves parejas de pastores, parejas de jóvenes que están sirviendo hoy en redes sociales y las ves como en el mismo ángulo y las ves en la misma sintonía y los ves en el mismo crecimiento y tú dices, espérate, es que aquí sí que hay una dirección de Dios. Claro. Aquí sí que está Dios en medio del asunto. Porque si tú no estás alineado, obviamente, si tú no estás alineado a ella, hay momentos donde ella estará trabajando o viceversa y a ti te moleste. Claro, estarás diciendo, ay, porque entonces ahí tú vas a exigir, no, es que tiene que haber un equilibrio en el servicio, vas a exigir eso porque realmente no estás en la misma. Claro. ¿Sí? Eso es. Cuando estás en el mismo equilibrio, tú no exiges equilibrio, porque estás en la misma. Claro. ¿Ves la mente? Servís por igual. Están apasionados ambos. Y no importa si alguien trabaja en alabanza, el otro trabaja en audiovisual, como es el caso de ustedes, que van a estar en el mismo sentir, en la misma pasión. E incluso cuando uno de los dos entre probablemente en algún desánimo, está el otro que lo va a levantar y lo va a levantar con las palabras correctas. Te voy a explicar por qué. Porque como están en la misma frecuencia, sabe qué palabras son las que el otro necesita. Porque están en la misma frecuencia. Claro. El problema es cuando un matrimonio o una pareja de jóvenes, noviazgo, no están en la misma frecuencia. Ahí va a ser un matrimonio de problema porque ese marido te va a jalar a su terreno, esa mujer te va a jalar a su terreno porque la pareja jala. Y la pareja detiene. Y mucho. Mira, pastora, nosotros, Emanuel y yo, cuando empezamos, yo me acuerdo, yo, ya sabes, yo soy callejera, pata perro. Me encanta viajar, me encanta estar en la calle. Y bueno, yo apenas estaba pues volviendo a congregarme. Y un día le digo a Emanuel, voy a llegar el domingo. No te preocupes que seguro que llego el domingo. Y era un viaje muy largo, yo venía del sur de España. Yo le había comentado a usted que iba a estar el domingo. Sí, que me dijo, no, pero el domingo viene. Nos estábamos conociendo apenas. Y me dice Emanuel, y le digo, no, seguro que llego. Y yo estaba súper cansada, yo venía conduciendo desde el sur, 12 horas de viaje. Y le digo el domingo, no, es que no llego. Bueno, pasó un día, pasó dos, y Emanuel como esperando, porque él es callado, él observa. Y un día me dice, mira Milena, yo entiendo que a ti te guste viajar, que a ti te gusta hacer cosas, pero es tan importante congregarte. No le hizo falta decirme nada más. Así, me dio mi estate quieto.
porque para él es importante, Sí. y obviamente porque él lleva muchos años siguiendo a Cristo, y yo estaba empezando, y yo aún estaba como así, ¿sabes? No sabía dónde me paraba, sí. Volviendo a eso es. Entonces, claro, él me dijo las cosas muy claras y fue muy sincero conmigo. Mira, mi prioridad es Dios. Y si para ti tu prioridad va a ser Dios, vamos por buen camino. Pero si no es así, aquí lo dejamos, paramos aquí y ya está. Muy bien. Y claro, esa sinceridad dentro de la relación, esa... Claro. Aunque nos estábamos apenas conociendo, que me dijera las cosas así de claros y que, no sé, lo dijera de esa forma, me hizo sentir segura, porque sé que siempre me lo va a decir, no se va a cortar en decirme las cosas cuando haga falta decirlas, y además él siempre dice las cosas de buena forma, es muy paciente. Y entonces, claro, para mí eso me impactó. Como novia, que aún no éramos novios, pero ya me impactó y digo, uy, esa característica me gusta. Porque la mayoría de hombres no acostumbramos no vamos a decir nada porque estamos en el proceso de conocer. Claro. Pero yo también, un consejo que usted me dio es hablar las cosas claras de un principio. Sí. Cuáles son las bases de uno y cuáles son las bases de otro. Y las bases de la relación, ¿cuáles van a ser? Claro. Y mira, es bonito cuando nosotros decimos, en mi hogar está mi esposo, Dios y yo. Y muchas veces dices, no, ¿está tu esposo o estás tú? Porque Dios no está. Dios no está, exacto. Dios no está porque tú estás siempre tomando decisión a favor de tu esposa o tomando decisión a favor de tu esposo y a Dios lo están dejando como en el stand-by. Sí. Entonces Dios no está, no. Claro. Es que a veces hablamos mucho pero accionamos menos. Exacto. Entonces yo creo que eso él lo ha aprendido mucho y creo que la intención de Emma y la tuya también probablemente porque tú estás aprendiendo mucho también, es que dentro de ese hogar que van a construir más adelante, realmente Dios sea la base. Eso es. Sí. Porque si Él no se puede convertir en tu prioridad, No. ni tú te vas a convertir en la prioridad de Él, Dios es la prioridad. Claro. Es que yo me acuerdo que el año pasado lloré, digo, Dios mío, o sea, yo quiero un esposo que ame a Dios, pero que te ame sobre todas las cosas. A ti, a Dios, ¿sabes? Claro. Y cuando conocí a Emanuel y yo veía esa pasión, o sea, y yo decía, yo también, Que o sea, no con envidia, pero yo decía, yo también quiero sentir eso que él siente. Pero el problema es cuando oramos, Señor, que ame más a Dios que a mí. Pero luego no aceptó. Pero luego, cuando Él te está demostrando que ama tanto a Dios, está apasionado, está entregado, está en la hora. Tú dices, espera. no me estás dedicando tiempo, no sé qué. Eso tiene que ser para nosotros. La familia, es que somos la pareja. Exacto. Y Dios, espérate, ¿cuál? Sí, ¿cuál? No, Espérate. Tú dijiste que ame a Dios primeramente. Claro. La prioridad. Porque si ama a Dios, te va a amar a ti. Entonces, o lo estás diciendo de verdad, o lo estás diciendo como una frase aprendida. Claro, Eso. exacto. Porque ahí es donde demostramos si es una frase aprendida, una oración aprendida, o realmente estamos diciendo de verdad que sea Dios su centro, su principal, y no me voy a oponer a nada de lo que Él haga o ella haga para Dios, porque Dios es su centro. Claro. Ahí ya está, ahí es Exacto. otra cosa. Claro, por ejemplo, ahora no, obviamente todavía no estamos casados, no es que esperamos estar casados en un futuro. Amén. Hay cosas que aún se nos Amén. escapan, hay cosas que se nos escapan de la mano que todavía no podemos ordenar bien, ¿no? Entonces estamos ahí, pero yo creo que cuando ya estemos casados, yo creo que ya vamos a ver va a haber una base más sólida, creo Sí, yo. yo creo, mira, que la base se hace desde el noviazgo. Desde el noviazgo. Toda base se hace desde el principio. Nosotros no podemos pretender llegar al matrimonio y decir aquí se crean las bases, no, las bases de antes. Claro. Pero ya base las de vamos antes. formando, ¿no? Porque Aunque cuando sean- ya estás en el matrimonio, como no tengas unas bases correctas, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Ministerios detenidos. Claro. Y hay gente que tiene 10 años, 20 años, 30 años en la misma. Y tal vez Dios le dio una palabra profética hace 20 años y le dijo, tú vas a ser un gran siervo, no sé qué ministerio, pero un ministerio. Y llevan 20 años esperando que el ministerio se cumpla y no se va a cumplir. Porque hay alguien que te está retrasando todo el tiempo y tú no estás demostrando que realmente tienes personalidad y tienes firmeza. Claro. Tampoco estás demostrando. Mira qué importante es demostrar uno su esencia, su identidad con Dios. Porque cuando tú tienes una identidad con Dios ministerial, tienes una identidad y una relación con Dios y sabes quién eres tú para Dios, el que Él eligió, el ministro, el que escogió, tú no vas a dejar robarte la identidad ni siquiera por un marido, ni siquiera por una novia, ni siquiera por un novio.
no le vas a permitir. Claro. Porque realmente tú tienes una firmeza de identidad a donde Dios te va a llevar, a donde Dios te quiere tener, y tú no le vas a permitir. Entonces, cuando tú bloqueas no permitir eso, automáticamente le estás enseñando al otro dónde está tu prioridad. Estás dando armas para personas que están ahí detrás de la pantalla porque... Claro, sí, muchas armas. Entonces, le estás dando al otro las herramientas necesarias también para creer, ¿verdad? Sí. Y para confiar. ¿Qué tenemos que responder ahí? Comentarios. No, a ver qué comente la gente que esté conectada, a ver ahí cómo van. Como somos todavía pocos en TikTok. Claro, Vamos sigamos, creciendo. pastora, Vamos sigamos. creciendo. Sí. Entonces, yo creo que ese es un principio. Yo he visto, lamentablemente, en todos mis años que yo he servido a Dios, en todas las áreas donde he servido, he visto lamentablemente parejas que tú dices, wow, tiene un potencial. Sí, los de YouTube si están viviendo algo así, sí, coméntelo. Sí, coméntelo. Sí, sí, porque que vemos parejas que y tú las ves y tú tienes el discernimiento y dices, tienen un potencial, pero al lado de o al lado de ella, eso es muy duro, pastora. se va a apagar ese potencial siempre porque no hay manera. Claro. O sea, no hay manera. ¿Y cómo aconsejas, y duele, ¿no? Porque no, o sea, ahí tampoco puedes hacer mucho que no sea orar por sí, esa porque pareja. cuando pasa esa situación en las parejas, probablemente ni siquiera van a aceptar tu consejo porque no están en la misma frecuencia tampoco del pastor o de la pastora. Claro. No están en la misma. Entonces, como no están en tu misma frecuencia tampoco, con tus mismas bases sólidas, con tu mismo renuncia para Dios, con tu misma entrega, ni siquiera van a atender el consejo pastoral porque el consejo pastoral va a ser como para ellos una exigencia, una obligación, nos quiere imponer, nos quiere esto, nos quiere esto. Lo van a llevar a ese terreno porque no están en la misma. Ahora, tú le dices esto a una persona apasionada, te lo entiende a la primera. Claro. Te lo capta rápido. Claro. A una persona que esté en la misma, ¿verdad? Claro, el deseo de servir y de que tenga a Dios realmente como centro, te lo casa así. Pero una persona no te va a poner su raciocinio humano. No, pero es que mire, no, pero es que vea. Claro. Sí, el propio raciocinio y no se va a poder alinear nunca. Jamás. Jamás. Ahí solamente un milagro de parte de Dios. Un milagro. Y si encima la esposa o el esposo o el novio o la novia es de los que cede terreno, al final lo que va a hacer es que él va a ir conquistando más territorio. Claro. Y tú vas a terminar en la misma frecuencia de él, no él en la tuya, sino tú en la de él. Al final, mira lo que me hizo Emmanuel conmigo, él dijo, hasta aquí. Corto, claro. Entonces, él me ganó el terreno. Claro, pero si él te hubiese dado cancha, probablemente tú... Exacto, seguirían las mismas. Claro. O segundo... Estoy enamorándome, pues voy a viajar con ella. Exacto, pierdo mi ministerio por seguirle a ella porque estoy enamorado. Puedo viajar con ella porque estoy enamorado, podemos estar saliendo cada 2 por 3, no significa que no salgamos, ¿verdad? Claro. Pero podría él haber entrado en tu territorio, pero sin embargo él dijo, no, espérate. Sí, ¿verdad? Él fue inteligente ahí. Sí, yo creo que eso siempre lo he tenido claro con Milena, siempre hemos hablado de esas cosas. Sí. Sobre todo sinceridad, ¿no? Las cosas de Dios siempre he dicho, Milena, Dios tiene que ser la prioridad, porque seguro que si Dios no es ni tu prioridad ni mi prioridad, no vamos a ir a ningún lado. No. Porque yo algo tengo claro, que sin Dios no somos nada. Y aparte, mira, muchas veces cuando nos casamos o nos recién casamos decimos, mi prioridad es mi familia, no, tu prioridad es Dios. Siempre es Dios. Porque cuando tú pones a Dios como prioridad, Dios mismo va a hacer que tu familia sea una familia sólida. Él te da los frutos. Él te da, y te da las herramientas, Todo. te da el conocimiento, te da las virtudes, te da cómo comportarte. Cuando tú tienes a Dios, todo lo que tú haces, lo haces en la frecuencia de Dios. Por lo tanto, tu familia va a ser bendecida y va a ser una familia en orden. Si tienes realmente. Entonces, a veces nosotros decimos, nuestra prioridad es la pareja. No es ni siquiera la familia. Bíblicamente, nuestra prioridad es Dios. ¿Sí? Sí. El centro de nuestra existencia es Dios. Así es. ¿Sí? El mismo Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Y no solo Pablo, pero si ya nos vamos a Cristo, Cristo fue el que más enseñó acerca de esto. ¿Sí? No significa que tú, como no es tu prioridad tu familia, es que vas a descuidar. No, es que cuando tienes la prioridad de Dios, Dios mismo te va a enseñar hasta a cuidar a tu familia. Porque ¿qué es cuidar? Si él te hubiese cedido terreno a ti, no te está cuidando. No, me estaría haciendo un mal. Te estaría haciendo un mal. Sí. Y si tú le cedes terreno a él, también malo, tú le estarías haciendo un mal a él. No es cuidar. No es que, bueno,
voy a hacer lo que tú dices por cuidar la familia. No, es verdad, no estás cuidando la familia. Creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Esto de verdad le agrada a Dios. Esto lo que nosotros estamos haciendo, por donde nosotros estamos yendo, ¿le está agradando a Dios? Claro, y una de las cosas que yo siempre digo, Mariana, es hacer las cosas no por imposición. Claro. Sí, no se puede. Porque eso no es por imposición. Yo digo que a mí no me gusta. Y además, a veces ella me dice, y tengo oportunidad de hacer esto. No, yo no sé. Es que yo tampoco te quiero imponer nada, le digo yo. Y además que cuando tú tienes que imponerle a alguien, tú ya sabes que ese alguien no tiene a Dios como su centro. Entonces, apártate. Si como novio tú le tienes que imponer a alguien hacer algo que es lo correcto, un comportamiento, y tú dices, no, pues lo está haciendo lo está haciendo porque se lo he impuesto. Mira, sacúdete. Sí. Afloja eso, no es el territorio donde Dios te va a bendecir, no es la persona que te va a ayudar a crecer ministerialmente, porque los matrimonios o los futuros matrimonios es con el propósito de juntos crecer. Amén. A lo que Dios determinó. Amén. Entonces no te va a ayudar a crecer, antes te va a menguar, te va a detener. Entonces es mejor sufrir un tiempo corto a sufrir en un matrimonio que tú tengas que andar jalando un marido o tengas que andar jalando una esposa. Claro. Que eso es terrible. Sí. Es diferente cuando hablo con Milena siempre, ¿no? Que, bueno, tiene cosas que mejorar, yo también tengo cosas que mejorar, pero ella, ni yo tampoco le impongo a ella, ni ella tampoco me impone a mí. Vamos, es como al suave, con esta tranquilidad. Sí, vamos a trabajarlo, eso es. Y nos pedimos mucho perdón también. El perdón está siempre, pastora. Sí, porque al final... Perdón por si hice algo malo en este día que no te gustó. Perdóname, porque luego uno se va a casa, porque me pasó una vez cuando estamos conociendo, no hubo un pequeño malentendido y yo fui a mi casa horrible y dije yo no puedo estar así con Milena, tengo que pedir perdón. No, es que yo amo cuando Dios tiene esas uniones tan perfectas, tan bonitas y tú dices, wow, y tú ves cómo esos ministerios florecen. Sí. Después del matrimonio o antes incluso en el noviazgo, tú estás viendo cómo está floreciendo el ministerio va creciendo. Gente. Y tú dices, wow, está Dios en ese asunto. Entonces, fíjate que si hablamos en el área, estamos hablando en el área de Cristo, pero si nosotros nos vamos al área secular, en el mundo, escucha, hay mundanos que lo hacen mejor que nosotros los cristianos. Sí. Y llevan 12, 20 años casados. Hay mundanos que lo hacen mejor. Mira, hay mundanos. Vamos a hablar de gente no conocedora de Dios, que tal vez la mujer dice, mira mi amor, yo quiero desarrollarme en este tipo de empresa. Ese hombre lo da todo por ayudar a esa mujer a que se desarrolle en ese tipo de empresa. Y es así. La apoya, la fortifica, está ahí para escuchar sus lamentos cuando el negocio no salió como ella le gustaría, está allí para echarle la mano si hay que montar la oficina, no hay que montar la oficina, y están allí al 100. Y tú no ves a esos esposos quejarse de que tú estás todo el día en la oficina. Tú estás todo el día en la empresa, es que tú estás todo el día allá, es que tú estás por el sueño tuyo. Tú no les ves y son mundanos. Sin embargo, venimos a la iglesia, mira la complejidad. Y son mujeres o hombres que están queriendo servirle a Dios y que no vienen a servirle igual 2 horas al culto, que no es todo el día. Ahí está la cosa, pastora. O vienen a entregarlo todo ese momento para el Señor y están los esposos o las esposas, porque estamos hablando viceversa aquí. Claro. Sí, pero es que tú, sí, pero es que mira, sí, pero es que esto, es que tú no apoyan, claro. No apoyan a la esposa ni al esposo. Y entonces tú dices, ¿cómo en el mundo la gente lo hace tan bien? Y cómo los cristianos que tenemos la base, como Dios el centro de nuestro matrimonio, por eso yo siempre digo así. Sí, porque hay matrimonios donde tú ves que ya el centro no es Dios. Claro, van de boca para afuera. Y tú dices, ¿y cómo entonces tienen ese comportamiento? Claro. O sea, no tiene lógica. No. Si nosotros somos los que deberíamos de ser ejemplo para los mundanos, pero muchas veces los del mundo son ejemplo para nosotros. Claro. Y yo pienso también que una de las cosas que tenemos que tener presente los que están casados y sirviéndole al Señor es que en cualquier momento Dios los puede mover, incluso de su trabajo para siempre, el servicio. Sí. Porque muchas veces recuerdo que con usted hablamos eso, ¿no? Y usted estaría dispuesta a hacer esto por ella. Sí, porque yo siempre les digo a ellos, a los novios, ¿verdad? Tenemos varios novios aquí. Les digo, a ver, ¿qué estarías tú dispuesto a renunciar? Claro. Si Dios a ella le entrega un ministerio misionero, ¿estarías dispuesto a renunciar para ir a hacer misiones con ella? Si a ella le entrega un ministerio de adorador, ¿tú estarías dispuesto a renunciar para irte de gira con ella? Sí, a ustedes también se las plantean en algún momento. Una cosa que me queda un poco como... Nos quedamos. Y ahí es donde te confrontan y dices, espérate, pues mi sueño es este. Pero ¿y entonces cómo hacemos? Porque son 2 sueños diferentes. ¿Cómo hacemos aquí?
Son dos líneas y dos vertientes diferentes. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cómo lo gestionamos eso? Sí. Entonces, ahí es donde tú tienes que enseñar a los jóvenes. No, y además como novios cristianos, ¿no? Yo siempre recomiendo a las parejas que estáis por ahí, que los que vais a ver, que tengáis a vuestra pastora o a un líder, O al pastor, alguien que os mentorea. pueda aconsejar. Sí. No, o sea, no os digo que vayáis cada pelea, que tengáis No. cada discusión a preguntarle, pero sí que tengáis a alguien que os pueda Sí. dar unas pautas. Nosotros cuando tenemos alguna cuestión que vemos que de verdad lo ponemos en oración, no lo podemos solucionar, decimos, pastora, por favor, necesitamos ayuda en esto, aconséjenos, por favor. A mí ya me exhortaron por ahí, digo, pues verdad, porque al final yo muchas veces aún pienso con esa cabeza mía de que vivió muchos años en el mundo, con ese pensamiento tan egoísta de cuando vives en el mundo, porque es así, y la pastora pues te aconseja, te guía, no sé, te da... Es que eso es un pastor, la guía, ¿verdad? Pero nosotros no podemos guiar a alguien que no venga a decirnos, a pedir el consejo. Exacto, el problema es que hay gente que le da vergüenza pedir consejo, se avergüenzan, se siente como, igual le molesto, o igual pone su opinión propia, ¿no? O tiene claro lo que piensa y quiere que sea así, aunque tú le digas, y no es tú le vas a así. decir lo contrario y no te lo va a aceptar, entonces prefiere no. Exacto. Claro, es que muchas veces el orgullo te impide hacer las cosas bien, porque es que también hablamos, porque sabemos que ahora también está el orgullo machista, ¿no? De que los hombres... Todo eso, y todo eso eso lo hay hablamos dentro. con Milena. Y eso hay dentro también de las iglesias, que no, mira, somos seres imperfectos, donde hay mucha gente en la iglesia que necesita cada día transformación, y hay también eso. Entonces, qué bueno que nosotros eduquemos a los jóvenes varones a que no sean machistas, ¿sí? Y a las mujeres a que no sean feministas. Porque están las dos vertientes ahora. Sí. El hombre el Ahora machismo y la mujer feminista. La mujer empoderada. Yo no digo que la mujer, ¿verdad?, no tenga su valor. Obviamente hay ese feminismo bonito, agradable, ese feminismo donde la mujer siente que es capaz también, pero no ese feminismo extremo, donde la mujer quiere apagar al hombre, quiere opacarlo, quiere sentirse que es superior a él. Eso no tiene que ser lo correcto dentro de nosotras. No. ¿Sí? No tiene que ser lo correcto. Entonces, es que hay tanto para hablar de pareja, de verdad. Tanto para casados como para novios. Hay mucho. Aquí nos tiraríamos 2 o 3 podcasts hablando de esa situación, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes. Yo no sé si en TikTok alguien nos va a ver joven, pero si nos ven a alguien joven, decirle que no se deje llevar por las emociones del amor. Ay, sí. Porque el corazón es engañoso. Es perverso, maligno más que cualquier cosa, dice la Biblia. Y a veces el corazón nos hace enfocarnos en personas que no son. Y nosotros que sí. Y yo lo cambio. Luego le enseño a que venga en la misma dirección. Dios te está diciendo que no, te lo dice claro, ¿y tú? Sí, y tal vez Dios te está diciendo. Y a veces sucede. Yo siempre digo este dicho, y lo he dicho de siempre, que cuando estamos enamorados somos ciegos, sordos y mudos. Ay, sí. Como la canción de Shakira. Como la de Shakira, siempre le digo yo como la de Shakira. Y quedan las hermanas así. ¿Verdad? Pero yo lo digo porque es que para mí es tan real, porque ciegos, porque aunque estés viendo, no quieres ver. Mudo, porque por no decir las cosas correctas, para no perder a la persona, no las sueltas, no las dices. Y sordo, porque por más que te estén aconsejando, no te entre en la cabeza que esa persona no es la adecuada. Sí. El amor te hace ciego, sordo y mudo. Sí. Entonces, ay Dios, y ahí es un problema. Y ahí es un problema porque hasta que no llegan al matrimonio y chocan con la pared y dicen, ay, es verdad lo que decía la pastora. Y ahí te acuerdas de la pastora. Y ahí te acuerdas. Y ahí ya no tienes que venir a pedir consejo de noviazgo, sino de matrimonio. Y probablemente ese matrimonio esté destinado a un fracaso. Porque no estaba en la misma alineación, claro. No van por el mismo camino. No van por el mismo camino. Entonces, es complicado. Yo ya te digo que yo tengo más ejemplos. Que lo soy sincera y soy pastora. Y quiero ser sincera para todos los que nos están escuchando. Tengo más ejemplos de matrimonio fuera de una iglesia que dentro de una iglesia. Uf, eso es triste, pastor. Es muy triste oír algo así. Tengo más ejemplos porque veo cómo esos hombres apoyan, están ahí, y no es con algo que van a dedicarle 2 horas al Señor, no, con cosas que le dedican las mujeres o los hombres, tiempo, porque es un propósito, un proyecto de vida personal, un proyecto de negocios, y está aquella esposa, aquel esposo al 100%.
apoyando, dándole fuerza. Y en la iglesia tú ves a los maridos, ¿qué le pasó, hijita? Porque es que mi marido no quiere venir, pastor. Es que mi marido o mi esposa me dice esto. Y si vienen y luego están, venga. Vámonos, vamos, ¿a qué hora vamos? Ya la hora, vámonos. Cuando termine el culto salga rápido porque es que usted se queda ahí. Y tú dices, ¿cómo es posible que un cristiano, sí, un marido o una esposa cristiana tenga ese comportamiento? Es verdad. Sí, no, es verdad. Entonces yo por eso, yo lamentablemente te digo que yo he recibido más ejemplos en gente mundana que en matrimonios cristianos. Claro, mucho es como más. usted dice, todo eso hay que hablar desde un principio, desde el noviazgo, todo Desde eso, el noviazgo, los proyectos, las metas. E incluso si hay matrimonios que ya son matrimonios y que cuando se conocieron no estaban en Cristo, porque también pasa. Pasa mucho también. Ay, Dios mío, eso se nota cuando un matrimonio se conoció en el mundo. Mucho. Se nota cuando un matrimonio se conoció ya cristianos con buenas bases, con buenos valores cristianos, que es en el caso de lo que estamos aprendiendo aquí. Y se nota también cuando un matrimonio se conoció en el mundo, porque no trae esas bases. No. Y se ve muy claro además. Y se nota. Y no tanto la falta de respeto, sino la alineación. Aquella tal vez se convirtió, o aquel se convirtió y está todo eufórico y la otra va como arrastras, o el otro va como arrastras. Y eso se nota, eso tú ya sabes distinguir. Cuando un matrimonio se conocieron dentro ya cristianos, ya eso se nota a legua. Entonces, ahí también hay que dar consejo. ¿Por qué? Porque si ambos comenzaron a venir a la iglesia, ambos tienen que comenzar a cultivar esos pilares que tal vez en el noviazgo no se cultivaron porque no eran cristianos. ¿Sí? Esas vertientes de si realmente Dios es nuestro centro, tiene que ser nuestra prioridad. Yo no soy tu prioridad, no quiero que yo convertirme en tu prioridad. Claro. Tampoco quiero que sepas que tú no vas a ser mi prioridad. Mi prioridad es Dios. Y dentro de esa prioridad que es Dios, Él mismo me va a encaminar a que yo sepa cuidarte, sepa respetarte y sepa amarte. Ahí ya cambia la cosa. Claro. Entonces ahí ya le están dando plancha a un matrimonio, ¿verdad? Plancha sólida a un matrimonio que en un principio comenzó de mala manera porque no eran cristianos, no hubo. Entonces ya ahí hay que comenzar a cultivar como si hubiese cultivado una pareja de noviazgo cristiano. Claro. Entonces ahí ya depende del nivel de madurez que ambos vayan teniendo. Claro. Sí, porque si ambos van alcanzando un nivel de madurez, van a poder tener esta frase dentro de ellos. Si no tienen un nivel de madurez realmente, va a ser difícil que digan, Dios es mi centro, tú no eres mi prioridad, tú tampoco, Dios es mi prioridad, y eso hace que Dios me enseñe a amarte a ti, a cuidarte a ti. Y quiero que tú camines en la misma prioridad que yo, que es Dios. Cuando tú aprendas a caminar en la misma prioridad, ambos vamos a poder cultivar un matrimonio con las bases cristianas, no con las bases personales o las bases que nos han enseñado el mundo. No, es que la familia, yo escucho muchos matrimonios cristianos, ¿sí? Pastor, es que la familia, si tú no sabes ni lo que es cuidar una familia. ¿Y por qué no traes a tu familia a la iglesia? Porque la familia tú le enseñas bases. Si tú le cedes, tú no estás cultivando una familia, estás cultivando tu propia perdición o estás cultivando tu propio pared para detener tu ministerio. Sí. Entonces, cuando tú cultivas esa pared, y a veces lo hacemos en nombre de la familia, no, eso es una mentira del diablo, para detenerte. Y realmente no estás pensando de la manera coherente. ¿Por qué? Porque le están dando prioridad a algo que realmente no te va a hacer avanzar después de esa pared, sino que ahí la vas a tener chocada. Es como, mira a un niño. Sí. Mira, el matrimonio es como un niño. Si tú a un niño, sí, viceversa, estamos hablando de viceversa, pareja viceversa. Si tú a un niño, el niño dice, pero mamá, a mí me gusta que tú me hagas los huevos fritos y tú no has cocinado el huevo frito. Ay, vale, hijo, espérate, te hago el huevo frito ahora. Tienes razón, si a ti te gusta el huevo frito. Y siempre que el niño va a cenar, el niño te va a decir, pero es que mamá, tú me amas a mí, tú me tienes que cuidar, me tienes que alimentar, me tienes que dar el huevo frito, porque tú sabes que a mí el huevo frito me gusta, ¿verdad? La lógica humana dice, no, pues el niño tiene razón, le gusta el huevo frito, se lo voy a hacer. Claro. ¿Tú le estás haciendo un bien a ese niño? Primero, no. Porque le estás cediendo a algo que él lo tiene como imposición ya. Exacto. Le estás cediendo terreno de autoridad a un niño que no tiene la autoridad. Sí, pero le están dando terreno de autoridad porque tú le estás obedeciendo. Y le estás diciendo, sí, es verdad, porque yo amo a mi hijo y quiero que mi hijo se alimente. Con el sinónimo de amar y cuidar. ¿Escucha? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño va a crecer con esas malas bases y cuando sea un niño adulto,
probablemente estaremos hablando de una persona que es egocentrista, que no sabe ceder terreno a nadie porque a él siempre le cedieron el terreno, ¿sí? Eso mismo sucede en el matrimonio. Cuando tú le comienzas a ceder terreno, aquello que tú sabes que no es de Dios porque te está deteniendo a hacer algo que le pertenece a Dios, ¿sí? Ese matrimonio tú lo vas a cultivar así, a tal punto que cuando tú quieras enseñarle a un esposo, a una esposa, que el centro es Dios y que tiene que estar ahí porque el centro es Dios, ya va a ser imposible. Claro. Ese se va a acostumbrar, o ella se va a acostumbrar que eso es lo correcto, que tú le vayas cediendo, porque con el sinónimo de familia, como el del hijo, ¿verdad? Y entonces vas a sumar para tu propia destrucción. Y estamos hablando que una pareja de noviazgo y una pareja de matrimonio tarde o temprano van a ser una familia. Claro. Exacto. Entonces, cuando tú tienes a tu hijo o a tu hija dentro de esa familia, tú quieres que tu hijo se críe con valores cristianos, con virtudes cristianas, ¿sí o no? Porque ustedes van a llegar a eso. Sí, y van a querer que su hijo se críe con las virtudes, con los valores, con las bases correctas de la fe. Así es. Y entonces, si él ve que tú le cedes a tu esposo terreno que no deberías de ceder, o a tu esposa, y el niño está observando todo eso porque ellos escuchan las conversaciones, entonces, ¿qué pasa? Que el niño cuando sea adulto va a tener los mismos errores que tú. Los mismos. Claro. Los mismos. Y tal vez Dios te dijo, tu hijo va a ser un gran profeta. Sí. Pero tú no le sumaste a que tu hijo se convirtiera en un gran Y además, profeta. como le estás quitando autoridad a Dios, ¿no? Le enseñas a tu hijo que Dios, pues quizás no tenga tanta autoridad. No tenga ahí. tanta autoridad, esa. O que Dios, bueno, hijo, mira, vamos a dejar de hacer esto porque la familia es importante. Sí. Y entonces el hijo dice, vale, pues si mi mamá, mi papá no van a cumplirle a Dios, no van a los cultos, no están sirviendo, o deciden que hay que pasear ese día, ¿verdad? Si mi papá hacen eso es porque esto es lo correcto. Claro. Entonces el niño se va a criar y cuando sea adulto va a decir, no, es que a mí, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Y yo no veo la prioridad allí, no veo en qué esté afectando a Dios ahí, no veo en qué le estoy fallando, no veo en qué es que no estoy poniendo a Dios en su lugar, porque es que a mí me enseñaron así. Así es. El niño no ve fallo ahí, no ve error ahí, no ve prioridad ahí. O sea, entonces a veces nosotros tenemos como parejas que hacer buenas bases para que cuando llegue el momento de la familia, nuestra familia también, y nuestros hijos tengan buenas bases. Claro. Por ejemplo, hablo mucho, ¿no? Con Milena. Con Milena estamos aprendiendo. Yo siempre digo, aquí ni tú ni yo sabemos. Nada, no sabemos nada. Incluso cuando tenemos diferentes opiniones, en plan, yo siempre le digo a Milena, bueno, Milena, aquí ni tú ni yo tenemos la razón. Aquí es Dios. Claro. Entonces ponemos en oración, oramos a Dios. Claro. Y sabemos que a Dios no le gusta esto, porque vemos los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces que esto es parte del Espíritu. ¿De los frutos? No, entonces es identificar. Es como ejemplo, tú imagínate. Nosotros sabemos cuándo le estamos quitando el terreno a Dios. Claro. No somos bobos. Ay, sí. ¿Sí o no? No somos bobos. Nosotros no somos bobos. Nos hacemos muchas veces. Nos hacemos los bobos o nos hacemos como que no, que eso no es quitarle a Dios. Pero en el fondo sabemos que sí. Claro. No lo sabes. Porque el espíritu te contrarresta. Sí. El espíritu te exhorta dentro de sí. El espíritu te confronta. Y cuando alguien está el espíritu con él, el espíritu lo va a confrontar. Sí. ¿Sí o no? Entonces, nosotros sabemos qué sucede cuando hayan estas disyuntivas. Lo que él dijo, ¿verdad? Claro. Vale, no vamos a ir al servicio. No vamos a ir a hacer ese trabajo que nos corresponde. Unidos. ¿Tú crees que estamos tomando la decisión correcta con respecto a Dios? Ya. Simplemente, y sobre todo si tenemos el temor de Dios, automáticamente nos va a decir el Espíritu, no. Entonces, ya automáticamente sabemos cuándo es algo correcto y cuándo es algo incorrecto. Entonces, yo a veces, nosotros, ¿verdad? A veces decimos, es que estamos todo el tiempo en la iglesia. ¿Cuál todo el tiempo? Si vienes 2 horas solo y 3 veces a la semana. ¿Cuándo estás todo el tiempo en la iglesia? Es que es mejor estar en el sofá, ¿no? Pues todo el teléfono. Entonces, ¿verdad? Y eso pasa en las parejas. Sí, todo el tiempo. Y entonces tú dices, espera, te voy a echarte número. Paso 6 horas en el trabajo, 2 horas en la iglesia. Y luego paso de 6 de la tarde toda la noche contigo. ¿A quién le estoy dando más horas? No. Claro. Echemos número. Sí, claro. ¿A quién le estoy dando más horas? No me vengas con el cuento que porque voy 2 horas a la iglesia, aún si fueses todos los días,
es que te estoy dándole más tiempo. Claro, pero sigue siendo 2 Pero horas. tú ves cómo el diablo engaña a la gente. Sí. Claro. Tú ves cómo el diablo se mete en la cabeza de las personas. Sí. Y cómo el diablo detiene los ministerios, porque estamos hablando de gente que se paraliza. Exacto. Y entonces, si tú echas cuenta, cuando alguna pareja te diga eso, tú dices, venga, mi amor, te voy a hacer la suma. Vamos a hablar de la manera científica, matemáticamente. Paso 6 horas en el trabajo. 2 horas voy a la iglesia, 3 veces a la semana. Y luego paso desde las 7 de la tarde, o 6 de la tarde, o 4 de la tarde cuando vengo del trabajo y no hay culto contigo. ¿A quién le estoy echando más tiempo? No. Ni siquiera Dios es mi prioridad, porque te estoy dando más prioridad a ti, porque las horas son más contigo que con Dios. Claro, y no solo eso, ¿no, pastor? Es como esas personas que dicen esas cosas, normalmente luego está en casa con su pareja y están cada uno con el móvil. Oh, entonces, ¿para qué dices nada? No sé, es como... Porque es la trampa del diablo para detener ministerio. Claro. Y no para detenerte para congregarte, no, porque no es para congregarte. Tú igual sigues viniendo. Sí. Pero sigues viniendo con mala base, entonces tu ministerio está estancado. Porque tienes esa espinilla ahí de que tu pareja te está diciendo cosas, te está como molestando constantemente. Al final estás contaminado. Y al final tú dices, ¿cojo esta responsabilidad que Dios me está dando o no? Porque a ver qué dice mi esposo o a ver qué dice mi esposa. Claro. Si la cojo no, y tú quedas así, ¿y Dios qué dice? Claro. Es primero la opinión de Dios y luego la comparte con tu esposo. Claro. Y si tu esposo está alineado contigo, te va a decir, mi amor, para adelante. Vamos. Que vamos a servirle a Dios con toda. Que nosotros estamos llamados aquí para ser discípulos, para ser obreros. Estamos llamados aquí para crecer para el reino. Y te va a decir eso. Pero un hombre que no, una mujer que no te va a decir, no, pues mira, porque no, porque mira las horas que le vamos a dedicar a esto. Porque mira esto, porque el niño, porque la niña, porque la cabezona, porque el cabezón, o porque la mamá, el papá, el abuelo. Claro. Y te va a poner... Emanuel, yo cuando empezamos me dijo, mira, yo estoy en la alabanza, ¿tú sabes cuántas horas estoy en la iglesia? Y digo, bueno, pues allá estaremos. Y ahora, claro. Y me dice eso. Y de repente yo entro a audiovisual. Y ya no solo está en la alabanza, sino que también está en audiovisual. Claro, porque me acompaña a mí. Claro. Mira qué bonito, sí que no lo había caído en cuenta. Realmente tú no estás en audiovisual. No. Tú estás aquí porque le apoyas. Claro. Y tú estás en las prácticas no porque eres de la alabanza, sino porque le estás apoyando. ¿Viste la unificación ahí? ¿Viste la alineación? ¿Viste cómo es lo correcto? Claro. Eso es lo correcto. Incluso una vez hubo un pequeño pique, ¿no? Por parte de mí. Y luego ella, hablamos así como usted dice, ¿no? Emanuel, aclárate que eso no es correcto. Y como yo también conozco de Dios, esa acción que hiciste no es correcta, porque tú tienes que apoyarme. Entonces automáticamente dije, no, yo tengo que apoyar a Milena. Ahí está. Pues mira, ustedes mismos, como su ejemplo, están, vamos a decir, resumieron todo lo que estamos hablando aquí. Sí. Lo resumieron solo con ese detalle. Claro. Eso es una correcta alineación. Él podría estar hoy en casa y usted haciendo su trabajo aquí. Exacto, porque a mí me toca, pues usted en audiovisual me toca este trabajo. Pero cada viernes está aquí. Si no está aquí sentado, pues está por ahí detrás. Detrás de cámara. Sí. Entonces, esa es la verdad. Eso es lo que hay que hacer realmente. Claro. O sea, pero eso hoy en día, en los matrimonios cristianos o en las parejas cristianas, se está perdiendo ese valor y esa virtud. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde los pastores estamos trabajando. Es que hay que tener una base también. Hay que tener base, porque es que el problema es que el cristiano de hoy en día, y te hablo del cristiano en general, no tiene bases. Es verdad. Vendemos nuestra base. Y tenemos pocos ejemplos, porque yo, claro, a mí me encanta estar dentro de la iglesia porque yo vengo de un ejemplo muy grande que era mi abuela. Mi abuela te enseñó. Sí. Es lo que te digo, nosotros enseñamos a los hijos. Exacto, cuando estábamos hablando del día 31, que tú vas a dejar de venir al 31 a perder tu bendición. Y yo me acuerdo de las frases que decía mi abuela el 31. Si vosotros no queréis venir, eso es problema vuestro. Perdéis vuestra bendición. Pero yo me voy para la iglesia. Claro, yo me voy para la iglesia. Por ejemplo, me venir un poco tarde, ¿no? El 31, pero hoy me dijo, no, me voy con tu familia. No, además Rubí me había preguntado, Milena, ¿tú vas a estar el 31? Y digo, mi familia no sé si puede estar, pero yo sí, yo tengo que venir. Aparte estoy en audiovisual y estamos bajitos de personal. Claro, estamos bajitos de personal. Digo, yo vengo, no te preocupes. Encima el año pasado, que fue después de muchos años, el primer 31 que yo paso dentro de la iglesia, y para mí ha sido un año de mucha bendición. Sí, porque es que ahí se desencadena algo espiritual. Sí. Entonces, tú tienes la base que te enseñó tu abuela. Exacto, yo tuve mucho ejemplo. Si tu abuela no hubiese tenido bases sólidas,
tú no tendrías la base. No, y me costaría estar dentro de la iglesia, porque yo me acuerdo que de pequeña íbamos todos los días, no había día de descanso en nuestra iglesia, era todos los días, de lunes a lunes. Mira que yo pongo el ejemplo de Jiret. Sí. Jiret puede ser que no venga al culto, pero el 31 ella lo aprendió desde pequeña. ¿Qué es lo que se desencadena allí? ¿Qué es lo que sucede en el mundo espiritual? ¿Por qué es que los cristianos... Mamá, ¿y por qué todos los cristianos siempre están el 31 en las iglesias? Entonces ahí tú vas y le explicas y le dices, mira, hija, es por esto, por esto, por esto. Entonces, Jiret, aunque ella vaya para otras cosas, ella viene aquí, recibe, entrega su año, ella dice, entrego el año a Dios, mamá, recibo el año nuevo, que Dios me lo entregue y que me entregue lo que Él tiene para mí en el año. Sí. Y luego yo ya me voy, si eso. ¿Verdad? O ya me regresas a la casa a comer, a dormir, o me voy a salir con las amigas. Y yo digo, está bien. Es que lo que decretas en ese día es... Exacto, es algo espiritual. Sí. Entonces, ojalá que Jiret, cuando ella sea ya mujer, bueno, ya es una mujer, en realidad tiene 22 años casi, pero cuando ella sea madre y tenga su propia familia, Dios quiera que esa misma base que su mamá le ha inculcado, ¿verdad? Le inculque también a sus hijos. Sí, porque son bases que tú vas heredando, como en el caso de tu abuela. Y no solo esa base del 31, muchas bases que tú vas heredando a tus hijos y que tus hijos van mamando en ti. Y tú dices, espérate, mi mamá... No, mi mamá nunca. Mi mamá era una mujer, como tú dices, mi abuela era una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿ves por qué es necesario que nosotros aprendamos tanto? El ejemplo arrastra. Yo siempre digo eso. El ejemplo te arrastra. No hay forma. Yo veía a mi abuelo orar mucho. A mí me encanta orar. Yo veía que mi abuela siempre iba a la iglesia. Me encanta estar dentro de la iglesia. Pero porque yo desde muy chiquitita, yo siempre estaba dentro de la iglesia. Aunque me alejara muchos años, es como... Yo viví eso desde muy pequeña, entonces ese ejemplo me arrastró y entonces yo también quiero dar ese ejemplo a mis hijos. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué los cristianos vivimos un cristianismo sin bases? Porque realmente nos hemos acostumbrado al mundo. Sí. Al mundo, al sistema del mundo. Cuando Jesús le dice, mira qué curioso esto, cuando a Jesús le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, te buscan. Él les está diciendo, lo mío no tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo celestial. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Sí? De mi Padre. Entonces, ¿qué les está enseñando ahí? Les está diciendo, mi enfoque no tiene que ver con lo físico terrenal aquí, mi enfoque tiene que ver con más de lo terrenal. Claro. ¿Sí? Porque lo terrenal es que la madre y los hermanos, terrenalmente tú qué hubieras hecho. Sales. Te vas. Y dices, no, es que me está esperando mi mamá, mi papá, mis hermanos ahí. Pero él nos estaba enseñando qué es el cristianismo en realidad. Tiene una base más importante. ¿Y qué hace Jesús? Con esa forma que él tiene, él no solo conquistó a su mamá María, a que le apoyara en todo lo que él tenía, sino que también conquistó a sus hermanos. Porque parte de sus hermanos fueron parte del ministerio de Jesús. Entonces él tuvo las bases correctas para conquistar a su propia familia, ¿sí? Para que siguieran su mensaje. E incluso, es que es tan bonita la palabra de Dios. Yo siempre digo, ay Dios mío, si es que si aprendiéramos solamente de la palabra, seríamos cristianos de verdad con base. Seríamos cristianos porque leemos las cosas de la Biblia y es como que, porque hemos mundanalizado nuestra fe. ¿Sí? Y llevamos nuestra fe a lo terrenal, a lo esencial mental. Y decimos, no, es que así es, porque el mundo nos ha enseñado que esto, pero ¿y Dios qué te enseña? ¿Sí? Sí, Dios que te enseña. Entonces, lo importante es, ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Si Él es el centro, cuando está con los eruditos y llegan a buscarle, dice, ¿cómo es que le contestó a su mamá? ¿Cómo es que le dice? ¿Qué tienes contra mí? Si yo estoy en los negocios de mi padre, o sea, la regañó a su mamá. ¿No? Con 12 años la regañó. Sí, la corrigió. Límites, le puso un límite. Con 12 años le puso un límite a su mamá. Era su madre. Pero le puso un límite, le dijo, espérate, ¿qué tienes contra mí? Yo estoy con los negocios de mi padre. O sea, a mí con los negocios de mi padre tú no puedes inmiscuir. Tenía las cosas claras. Aunque tenga 12 años, ¿verdad? Pero él tenía tan claro lo que era servirle a su padre, lo que era ser instrumento de su padre. Tenía tan claro la base que estaba dentro de él, que hasta la misma madre la corrige y le dice, no me venga a perturbar aquí, yo estoy en los negocios de mi padre. O sea, como yo creo que también en las parejas a veces nos da al principio como vergüenza poner ciertos límites.
O miedos. O miedos de, ay, ¿será que le seguiré gustando si le digo que Sí. no esto no me gusta? Pues Entonces, no, que no te dé miedo claro. como novia, porque si te da miedo Como hablar así como novio, en el matrimonio vas a sufrir. No puedes mal Mira, en el acostumbrar. matrimonio van a haber eventos poderosos y te va a decir no vamos. Van a haber los cultos poderosos y te va a decir el culto vamos a pasear porque vamos en familia. Van a haber cosas importantes, no, porque... Y te va a detener siempre. Entonces mejor que quites ese miedo ahora en el noviazgo, le ponga la base, ¿estás de acuerdo así? ¿Es el matrimonio que yo quiero construir? ¿Sí o no? Lo que claro. se dijo, ¿verdad? ¿Sí o no, Milena? Porque si no, aquí cerramos este asunto Exacto. y ya Claro, está, ¿verdad? no quiere ser un estorbo. ¿Por qué? Porque ahora bien, hay dos vertientes que hay que tener en cuenta. Ujú. Están las parejas de novios que tienen firmeza de que dónde quieren llegar y que quieren servir a Dios realmente y quieren tener el ministerio que Dios les ha dado. Y están las parejas de novios que simplemente vienen a congregarse. Pero no hay más allá visión. No hay una visión. No hay un propósito. Sí. No hay un deseo de ser siervo. Sí. No hay un deseo ministerial de tener un servicio, un ministerio de parte de Dios. No A hay, un calentar la silla. no hay un deseo de crecimiento a algo más dentro de la congregación. Esas parejas de novios, entre ellos mismos van a tener la misma pasividad, Sí, para la todo. misma situación. Sí. Entonces hay dos vertientes. Los apasionados tienen que conocerse con gente apasionada, Claro. con gente del reino, y aquellos que están allá, que son de esa vertiente, tienen que conocerse con gente de esa vertiente, porque juntos van a vivir un cristianismo pasivo y van a morir probablemente en un cristianismo pasivo. Así Sí, es. sí, yo le he dicho a Milena, este 2026 vamos a crecer. Más. Más. Así- Incluso antes que termine este Sí, año, le dije, yo voy a saber claro. cómo Dios nos va a levantar. Y ahí es donde se viene ese 31, Sí. ¿verdad? Decir este año, incluso mira qué bonito, cómo es eso de espiritual ese día para todos los cristianos. Estoy hablando para gente cristiana, gente mundana no va a entender eso. No. Sí. La gente mundana no va a entender Por que desgracia. por desgracia no van a No. entender qué significa estar en la casa de Dios los días 31. Y no le puedes hacer entender a un mundano Imposible. eso, porque la Biblia dice que ¿verdad? El espiritual Enseña entiende los las cosas del placeres. espíritu, pero el carnal entiende solo las cosas de la carne. carne. Eso Si no es. puede comprender. Entonces, entendemos que no, pero entendemos que a través de este YouTube y a este podcast estamos hablando para gente cristiana. Claro. Entonces, mira qué mundo tan espiritual que Dios, ¿cómo es que Dios cierra los años? Porque Dios cierra nuestros años, Los ciclos. de nuestros personales y también ministeriales. Sí. ¿Cómo es que Dios cada año nuevo nos da un lema? Sí. Para el año nuevo, nos da un lema siempre. Siempre el Señor o lo da el mismo 31 o lo da un poquito antes del 31, pero ya el 31 comenzamos a abrir Sí. el año con el nuevo lema. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Significa que no hay algo Claro. espiritual en ese Hombre. día? Hay Claro, algo claro, espiritual. claro. Entonces, y vemos cómo ese lema se arraiga dentro de la congregación, se arraiga dentro de las personas que estamos en la congregación y cerramos el año cumpliendo y avanzando con ese lema. broche de oro. Como dice la Biblia, vamos en el mismo rema, ¿sí? Porque la iglesia Sí. tiene que, como la Biblia dice, que hay que ir en el mismo rema, ¿no? Claro. Entonces, dice, vamos en el mismo rema. Cuando hagamos una iglesia unificada y entregamos un año unificado y comenzamos un año unificado, estamos en el mismo rema, porque sí. la iglesia tiene que sumar en el mismo rema. Si cuando tienes ovejas desperdigadas por ahí, Sí. tú dices, no, este no suma, en el mismo- está No, aquí, pero no. es parte, Sí. ayuda en algunas áreas, pero no va en el mismo rema, No. no va. Y siempre lo vas a ver en la misma posición. Es poderoso, es Siempre. muy poderoso. Es poderoso eso. Sí. Y la gente tiene que entender lo que significa Bueno. esa virtud. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, ¿Hasta ¿no? aquí? Sí, yo Sí. creo que sí. Mira Ya. que nosotros Estaba íbamos a tan hablar de bueno, cómo ¿eh? la mujer le gusta que ser conquistada, Ay, cómo el hombre sí. le gusta ser conquistado, pero no nos dio No tiempo. nos dio tiempo, seguiremos. Dejamos para el próximo. Dejamos para el próximo Hay que día. apuntarlo, para que no se nos olvide. Porque es bueno también, ya hablamos Claro. de bases matrimoniales, hablamos de parejas Apúntenlo. sólidas, de parejas que van a la misma alineación, pero nos hace falta de conquista. Sí. ¿Sí? Porque hay Claro. hombres cristianos y mujeres cristianas que no les gusta conquistar. Y hay hombres cristianos que están esperando que Dios les diga, venga cabezón, Que caiga del cielo. que caiga del cielo ya el sentimiento. Igual la Hay sierva que está al cultivar- frente. Y la sierva está allá, y la sierva está Esperando que ¿a le qué hora diga me algo? llama? ¿A qué hora me dice que quiere ir a tomar un café? Nada. ¿A qué hora me dice que me trae flores? Y la sierva sí, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Y el nunca otro, llegó la y Dios hora. dice, venga
cabeza fuerte. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el podcast Haz tu voluntad. Nos despedimos. Volveremos a terminar este tema que es muy interesante, sí, y podemos seguir haciendo muchas horas. Y no solo para novios, también para matrimonio. Y recuerda que, como dice Eclesiastés 4:12, ¿no? Que cuerda de tres no se rompe fácilmente. Dios tiene que ser el centro siempre, el lema siempre del matrimonio y del noviazgo y de lo que sea, lo que Dios ponga en el camino. Y cuando Él es, que no se te olvide que siempre le vas a dar prioridad a Él. Si realmente es tu centro, Él siempre tendrá la prioridad. Ahí lo puedes comprobar. Bendiciones. Bendiciones.